Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En realidad es un placer presentarme delante de ustedes. Doy gracias a Dios por este nuevo día, por la bondad de Dios, por toda la bendición que Él nos da. Doy gracias también por sus vidas, hermanos. En realidad todo este tiempo que nosotros hemos estado pasando y que nos podemos comunicar de esta manera, también doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Por esta oportunidad que tenemos de podernos ver, podemos transmitirnos, perdón la palabra, transmitirnos lo que Dios pues ha estado haciendo con todos nosotros, pues nuestros ministerios, nuestros deberes que tenemos, pues gracias a Dios hemos podido seguirlos haciendo. La escuela dominical, siempre les digo, hermanos, es un medio en el cual usamos para poder enseñar, para poder transmitir, para poder explicar la palabra del Señor, ¿verdad? Y que es buena y la palabra del Señor es perfecta, ¿verdad? Para nuestras vidas. Entonces, en esta mañana, hermanos, voy a hablar acerca de la fe, pero también estaré hablando acerca de una adoración genuina, ¿verdad? O sea, queremos hablar acerca del testimonio, verdaderamente, que nosotros tenemos que dar, ¿verdad?, a los demás. Así que estoy con la cuarta sesión, ¿verdad?, en la cual habla de la fe. Vamos a estar viendo algunos versos aquí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, ¿verdad? Todos conocemos esta parte donde nos habla acerca de la fe, ¿verdad? Así que voy a orar y voy a pedirle dirección al Señor. Padre, te alabamos y te damos las gracias, Señor, por lo que haces por nosotros. Señor, gracias por la bendición, gracias por tu palabra, porque es perfecta para nuestras vidas, Señor. Utilízanos, Señor, en ella. Lo que hemos aprendido, Señor, que lo pongamos por obra, en acción, Señor. Y gracias porque no nos ha faltado tu bendición, Señor. Tú nos has bendecido. También te doy gracias, Señor, porque tú has puesto mano sanadora sobre algunos enfermos, Señor. Siempre pedimos por ellos, Señor, por nuestra congregación, Señor, por todos mis hermanos. Pido la protección, Señor, tuya acerca de este virus, de esta pandemia que anda, Señor, que nos sigas protegiendo, Dios, y que tu palabra pues siempre esté en nuestra boca, que tu palabra siempre esté dispuesta allí para poderla compartir. Bendícenos y en el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Señor y mi Dios. Amén. Entonces les decía que vamos a ir a Hebreos. Vamos a estar leyendo estas 5 o 6 versos nada más en el capítulo 11, donde nos habla en el capítulo 11, en el verso 1, vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que significa verdaderamente la fe. Yo sé que nosotros tenemos varias definiciones acerca de lo que es la fe, pero voy a estar aquí hablando acerca de esta definición que está en Reina Valera de los años 60, que es la común y la que hemos aprendido siempre, la corriente, ¿verdad? Donde en el verso 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro que lo que sigue diciendo es muy importante y lo que vamos a compartir es verdaderamente nuestro testimonio, ¿verdad? Entonces voy a comenzar por esto, ¿verdad? Diciéndoles que verdaderamente la fe en realidad juega un papel muy importante en nuestras vidas. Quizás a veces no hemos puesto atención a lo que hacemos a diario, pero a veces la fe, dice, a menudo no lo reconocemos en nuestra vida a diario. Por ejemplo, vamos a pensar que lo que hacemos diariamente, normalmente vamos a nuestros trabajos, tomamos un autobús, agarramos nuestro auto y vamos por allá y sabemos y tenemos la certeza y la seguridad de que vamos a llegar al trabajo. También tenemos la certeza de que nuestras máquinas, las computadoras y todo lo que está en el trabajo va a funcionar y vamos a sacar un trabajo. También pensamos de que nos alimentamos y que lo que vamos a comer este día va a ser bueno también para nuestra vida. Pero en realidad no la reconocemos, esta fe, esta seguridad que estamos llevando ahí, no la reconocemos. O sea, nos parece a nosotros que es normal, que es una cosa que tiene que pasar forzosamente. Pero sin embargo nos damos cuenta que situaciones, sentimientos, emociones podrían fallar.
Y esa es la verdad. Claro que podían fallar, ¿verdad? Las cosas cambian constantemente. Pero Dios, a lo que hemos aprendido y que lo que estamos aprendiendo es que Dios es el único en quien podemos confiar, ¿verdad? Dios es el único que cumple sus promesas y que sus promesas no fallan, ¿verdad? Y siempre cumple con ellas. Ahora, el capítulo 11 en realidad nos está hablando de una certeza y de una seguridad, ¿verdad? De una convicción que verdaderamente en esta mañana la vamos a ver en base a lo que es la fe bíblica. Cómo la fe bíblica nos está explicando esas dos palabras, ¿verdad? Porque a veces podíamos pensar y irnos nuestra mente por otro lado, podíamos estar pensándolo de otra manera, pero en esta mañana vamos a hacer una pequeña explicación acerca de lo que verdaderamente, cómo juega la fe, cómo es verdaderamente la fe bíblica. Bueno, a pesar de otras cositas también que sucedan acerca del libro, es que verdaderamente en el capítulo, en este libro, en la epístola de Hebreo, le llaman también nombres que le han puesto, ¿verdad?, a la epístola, el pabellón de la fama de los santos, porque en realidad está afamando algunos personajes bíblicos antiguos, aquí como Abel, como Enoc, también la mujer de Abraham, Ana, Sara, perdón, varias historias que nos cuentan acerca de esta fe que alcanzaron testimonio. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, ¿verdad? Así que vamos a ver esta cosa también. Sabemos también estas otras cosas que quiero compartir con ustedes antes de pasar en lleno ya. Es que en realidad el actor de Hebreos es un actor desconocido. Y la segunda cosa es la que explica la superioridad, nos está contando el tema. En realidad es la superioridad de Jesucristo en el antiguo pacto. Esta epístola pues se escribió aproximadamente 65 años después de Jesucristo. Dice que el libro en realidad pues nos está presentando una lista de hombres y mujeres que habiendo creído por fe, pacientemente, escuchen bien esto, pacientemente esperaron las promesas que Dios les había afirmado y no se avergonzaron hasta dar sus vidas por causa de una esperanza. Así que les voy a leer en la parte de aquí, después vamos a entrar en lleno, ¿verdad?, de lo que les estaba explicando, de ver estas dos palabras que las considero como unas palabras, o sea, estas dos palabritas, certeza y convicción, son palabras poéticas en realidad, ¿verdad? Entonces dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿verdad? Me gusta esta parte que dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, la fe bíblica, fíjense, es mucho más lo que quiero explicarles bien esta mañana. La fe bíblica es mucho más, dice aquí, que un anhelo ferviente de alcanzar algo incierto. ¿Sí me entiende? Es un anhelo ferviente de alcanzar algo incierto. En realidad es mucho más que eso. Eso es lo que está diciendo la fe bíblica. No solo pensemos que solamente es esto, ¿verdad? Ahora, voy a explicar acerca del significado de las dos palabras en el original. En el original griego, lo que verdaderamente significa. Por ejemplo, upostasis, que es la palabra para referirse a la certeza. Upostasis dice. Ahora, la palabra certeza en realidad quiere decir el conocimiento seguro y claro de algo. ¿Sí me entienden? La palabra certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. Pero lo que en realidad el significado correcto que nos está hablando aquí la palabra es sirve, dice aquí, para describir algo que existe. Mire cómo cambia la situación. Sirve, dice, para describir algo que existe y que es real. Y la misma cosa es la palabra convicción, que es elenchos, dice que describe, dice, esa palabra convicción describe, dice, una demostración evidente, confiable, irrefutable de las cosas. O sea, aquí está en juego la palabra del Señor. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 le voy a decir esto, para ver en realidad
lo que significa verdaderamente lo que la palabra dice que es real, que las cosas que nosotros hemos aprendido y lo que estamos esperando y que lo que verdaderamente nos hemos convencido de ella, es que verdaderamente la palabra es útil. Dice aquí en segunda de Timoteo 3:16, la palabra es útil. Dice para corregir, para redarguir, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra, ¿verdad? Pues esto, hermano, en realidad no es una idea, lo que dice el material aquí, sin fundamento. O sea, que ambas palabras abrazan la fe, como la seguridad de lo que se espera es verídico, es real, es legítimo. Veamos este ejemplo que hay aquí en Hebreos 1:3. El autor en realidad de Hebreos nos está pasando a un ejemplo que nos quiere dar para que lo entendamos de una mejor manera. Describe, dice, el ejemplo que nos da el Hebreos aquí, en este libro, describe a Jesús como la imagen misma de la sustancia de Dios. Lo voy a leer. Está en Hebreos 1:3. Hebreo 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, aquí enseña que Jesús no fue una ilusión de Dios, ¿verdad? Sino verdaderamente la sustancia de Dios. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan. Esta es la mejor y perdurable herencia en los cielos, lo que Dios tiene preparado para aquellos que hemos creído, para aquellos que tenemos una esperanza. Son promesas reales, son promesas verdaderas, no simples imaginaciones. Muy bien, me gusta todo lo que está diciendo aquí, porque esa es la verdad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que comprender acerca de estas cosas. Pero la palabra aquí nos explica otras dos cositas más, o una palabra más que nos va a ayudar a concluir verdaderamente de lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Y es que sigue diciendo, en realidad, aquí en el verso 3 del capítulo 11, por la fe entendemos, esta palabra entendemos, la que vamos a ver ahorita, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, qué importante y qué bueno esto aquí. La palabra entendemos que está también en la palabra original griego que significa numen, ¿verdad? Este implica, dice aquí, el uso de la mente. Mire, pongan atención a esto. Dice que esta palabra que sale aquí, como entendemos, implica el uso de la mente para entender y llegar a una conclusión. El uso de la mente para entender y llegar a una conclusión. Es lo que está declarando esta palabra aquí, que fue metida ahí, porque por ella entendemos, lo que está diciendo aquí, por la fe, me refiero a la fe, por ella entendemos haber sido constituido el universo. Ahora, quisiera hacer un ejemplo para ver si captamos un poco, no sé si esto me estoy dando a entender bien de la manera correcta para que podamos entender acerca de lo que estoy hablando. Vamos a ver, piensa, dice aquí en el material está diciendo que pensemos en un juez. Un juez en realidad, para que él dé un veredicto, tiene que recoger todas las evidencias, ¿verdad? Entonces recoge un número de evidencias y llega a una conclusión correcta. Es lo que está explicando del caso que se juzga. Y presenta entonces su veredicto. De la misma manera, escuchen bien esto, de la misma manera, cuando vemos el universo, las cosas creadas de Dios, o sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor son evidencias, hermanos, los cielos, ¿verdad? Las estrellas, lo que tenemos en la tierra y hasta nuestra propia vida, hermanos, son evidencias, ¿verdad? Entonces,
No hay nada que se pueda, no hay ni una teoría de un hombre, dice aquí, que podrá hacerle justicia a la creación de Dios. Solo lo que dice aquí en el Salmo 119:1, dice que los cielos, dice la palabra de Dios, dice bien, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de su trabajo, la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? En realidad me estremece, me afirma y digo yo, ¿por qué la gente argumenta de que la fe es irracional? No la pueden comprender la fe. Algunos dicen que la fe es irracional, está separada de un proceso mental lógico y coherente. Pero Hebreos, sin embargo, el libro de Hebreos nos está describiendo otra cosa. El libro de Hebreos describe que la fe se basa en el uso también de la mente y la razón. Por consiguiente, determina que debe haber un Dios en el cual podemos confiar plenamente. Vamos a seguir aquí la lectura. Yo sé que vamos bien y ojalá que pues comprendamos lo que estoy tratando de decir, tratando de transmitir, que comprendamos verdaderamente que no podemos, la gente en realidad no podría tener una manera o de decir que no existen tales cosas, ¿verdad? Pero nosotros sí las comprendemos porque Dios nos ha abierto nuestros ojos, nos ha abierto nuestra mente, nos ha dado seguridad y certeza de todo lo que nosotros vemos y leemos y creemos en la palabra del Señor. Así que el verso 4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba con ella. Aquí hay una parte bien esencial en lo que estamos tratando de enseñar esta mañana, y en realidad ya pasamos de la fe a una adoración genuina. Queremos ver esa adoración genuina, de a dónde salió, cómo funcionó, por qué le funcionó, ¿verdad? Fue simplemente por la fe, ¿verdad? Por la fe que él tuvo. Nosotros quizás podemos empezar a pensar, bueno, yo pienso que lo que sucedió en Abel es que en realidad Abel fue más inteligente, usó un animal para representar el sacrificio, trajo las primicias, que se dio un montón de cosas, ¿verdad? Podíamos hablar de esas cosas, pero no, fíjense que en realidad no se trata de eso. Las razones por las cuales Dios aceptó la ofrenda de Abel se basó en otras cosas, en algo que nosotros tenemos que comprender. Y es bastante simple, bastante sencillo. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? ¿Saben por qué? Porque Abel adoró con fe. Eso fue todo. Abel adoró con fe. Ofreció su sacrificio creyendo en sus promesas de redención. ¿Ven la diferencia? ¿Ya? De esa manera lo hizo, ¿verdad? Creyendo en la redención ya, de una vez. Lo que está mencionado en Génesis 3:15. Mientras que Caín dice que ofreció de diferente manera. No quería decir que Caín no creía en Dios. Él creía en Dios. Pero la manera que ofreció lo hizo sin fe, ¿verdad? Pensó impresionar a Dios con una adoración falsa. En Juan 4:24, Dios espera que le adoremos nosotros en espíritu y en verdad. La adoración verdadera, hermanos, nace de una alma, y de esa alma que sabe que Dios es real, ¿verdad? Mire qué bonito, en realidad me impresiona verdaderamente todo lo que aquí el material nos está diciendo. Muy bueno, es bastante comprensible, ¿verdad? Para nuestras vidas, y que podamos entender en realidad lo que Dios quiere que en esta mañana nosotros entendemos. Hay otra cosa también aquí que impresiona mucho, y solo para hacerles saber, hermanos, yo quiero que nosotros tomemos en cuenta esto. También en este mismo material nos está hablando de que Dios ha establecido
maneras, términos, medios para su adoración, una adoración verdadera. Ahora, miren, yo quisiera que pasemos y miremos algo que pasó antiguamente con los hijos de Aarón, en la manera que ellos trataron de ofrecer una adoración a Dios. Así que aquí en Levíticos 10:1 se los voy a leer, hermanos. En el Levíticos 10, voy a leer el 1 y el 2. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora, hermanos, como les decía, nosotros no podemos tratar de hacer algo propio, de hacer algo que a nosotros nos venga a la cabeza y cualquier cosa podíamos decirle, pensar que está bueno delante de Dios, pero no es así. Tenemos que estar siempre con una comunión con el Señor. Tenemos que estar siempre orando al Señor. Tenemos que estarle pidiendo dirección al Señor y demandándole al Señor: mira, Señor, enséñame, por favor, enséñame cómo yo puedo ser un buen adorador. Ahora, nuestras metas de adoración, es importante que aquí lo que nos está diciendo el material, es importante que conozcamos también estos pasos que nos está mostrando. Conforme conozcamos más la santidad de la gloria de Dios, entonces, dice, será mejor nuestra respuesta de adoración. Pues entenderemos que Dios conoce y es dueño de todas las cosas. Y si nos presentamos delante de Él, debemos de hacerlo con certidumbre de fe. Entonces, podemos ver pues la manera que la Biblia nos está enseñando, que nosotros debemos de tener cuidado en la manera que nosotros vamos a presentarnos delante de Dios. Y muy bien que aprendemos a que nosotros debemos pues de presentarnos delante de Dios de la manera correcta. Ahora voy a seguir con los últimos versos del capítulo 11, del verso 5 y 6. Se los voy a compartir ahorita. Ya vamos a ir terminando aquí. El Hebreos 11, del 5 al 6 le voy a leer nada más. Y vamos a pasar a este último punto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora bien, voy a mencionar rápidamente 3 puntos aquí para terminar. Quisiera compartirle estos 3 puntos acerca de esta otra parte que nos relata acerca de la fe de Enoc, ¿verdad? Vamos a ver estos 3 puntos, que son la fe verdadera que él tuvo y cómo es nuestra meta de obediencia delante de Dios, cómo debería ser nuestra meta de obediencia. Y también voy a mencionar un poco acerca del poder máximo de nuestra fe. Ahora, la fe verdadera que nos está hablando siempre aquí es que tenemos que saber verdaderamente cómo debemos de pensarlo, como se los estaba diciendo, porque aquí dice que hasta no solamente es creer la fe, porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan, dice, al saber de la santidad de Dios. Eso lo dice en Santiago 2:19. Ahora, ¿cómo se distingue la fe verdadera? Es una buena pregunta, ¿verdad?, que se está haciendo aquí. ¿Cómo podíamos distinguir que tenemos una fe verdadera? Porque es aquella que dice, simplemente porque es aquella que con obediencia y sumisión responde a Dios, ¿verdad? El autor de Hebreo por eso el autor de Hebreo está utilizando la vida de Enoc como ejemplo de que vivió de tal manera que agradó a Dios. Así que la fe verdadera produce frutos. Esta es otra cosa importante, ¿verdad?, que sepamos. Así que la fe verdadera produce frutos de obediencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la parte de la obediencia tiene que ver mucho para que nosotros podamos tener una buena fe, una fe verdadera. ¿Cómo es nuestra meta de obediencia?
eso es lo que vamos a ver, porque tendríamos que garantizar en realidad hasta qué grado somos obedientes a Dios. Con una fe viva, si tenemos esta obediencia, clase de obediencia, vamos a tener una fe viva que obra eficazmente. También podemos ver aquí en Gálatas 5:6 que menciona que la fe obra mediante el amor. Dice un amor por Dios y por el prójimo. Entonces cuenta también esto, es parte de nuestro testimonio en realidad, hermanos. En 1 Tesalonicenses menciona que el amor y la esperanza son frutos de la fe, ¿verdad? Ahora, el tercer punto nos habla del poder máximo de nuestra fe. ¿Cuál es el poder máximo de nuestra fe? Es producir vidas que agraden a Dios. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. La fe de una persona no se ve reflejada, dice aquí, en su habilidad de hacer obras extravagantes, sino en un corazón transformado que le dé gloria a Dios. Así que, hermanos, la enseñanza está basada prácticamente en poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. Estos grandes ejemplos de estos profetas, de estos hombres antiguos, el cual Dios utilizó y que los puso aquí para que nosotros viésemos en realidad que sí tuvieron buen testimonio. Por ejemplo, Abel, que alcanzó testimonio de que era un justo, muy importante. Yo se los había dicho que hasta Jesucristo lo llamó en el Mateo 25 a él justo, a Abel. Por la fe, Enoc también tuvo testimonio, buen testimonio de haber agradado a Dios. Así que, hermanos, esto es, ¿verdad? Lo que quería llegar a la conclusión del material, de poder aprender en realidad y poner en práctica estas cosas. Ahora, ¿qué vamos a poner en práctica? Lo que aprendimos hoy día es que la fe bíblica es creer en la existencia de Dios. La vuelvo a repetir, que la fe bíblica es creer en la existencia de Dios y en su poder soberano, ¿verdad? También la segunda parte que estudiamos es que debemos de adorar con fe para agradar a Dios. Y yo se los dije, hermanos, y se los leí al final ahí, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el tercer y último punto que toqué es comprender que la fe no es un anhelo de que algo incierto acontezca. Tengamos en mente esto bien claro, sino, dice aquí, una plena confianza en que Dios controla al mundo y que todo lo que nos ha prometido, particularmente la esperanza futura de la gloria, es real, es cierta. Y eso es lo que nosotros, pues, como cristianos estamos esperando. Así que eso es todo que quería compartir con ustedes esta mañana. Sigamos orando. Doy gracias a Dios siempre, como se lo dije al principio, que nos da siempre Dios el tiempo para poder compartir. En este tiempo podríamos hacer un tiempo malo en que estamos pasando, pero al mismo tiempo es bueno para nosotros, ¿verdad? Así que les animo, hermanos, que sigamos adelante, estudiamos siempre la palabra, estemos orando unos por otros. Siempre les invito también, hermanos, a que vayamos y escuchemos la palabra del Señor en esta misma mañana con el hermano pastor. Así que, hermano, gracias, ¿verdad?, por el tiempo, por este poquito tiempo que pude compartir, ¿verdad?, esta lección en la escuela dominical. Que Dios les bendiga y pasen un buen día.